Ah, creo que por aquí. Díganme si ven la presentación, por favor. Ya, ok. Claro, habíamos quedado aquí, habíamos hablado de la gota. Claro, ahí habíamos quedado. Eh, recuerden que si tienen preguntas, me levantan la manito ahí o me escriben en el chat y vamos respondiendo eh, de inmediato las consultas. Lo que vimos ayer, alcanzamos a ver todo lo que tenía que ver con las purinas, ¿verdad? Que en el fondo vimos la biosíntesis de puridinilatos y el catabolismo, y habíamos hablado que el producto final del catabolismo de las purinas era el ácido úrico, y hablamos también de algunos desórdenes genéticos y también de la gota, que podía tener varios orígenes y también origen idiopático, es decir, que no se sabe bien la fuente de por qué se está produciendo un exceso de ácido úrico, ¿ya? Y la sintomatología asociada. Para continuar, antes de entrar a lo que es la síntesis de pirimidilatos o pirimidinas, nombrar acá, nosotros acá habíamos hablado de ribonucleótidos, pero también existen los desoxirribonucleótidos. En la vía anterior vimos cómo se llegaba a formar el ribonucleótido, en el fondo, de adenina y guanina, pero para que aquellos puedan formar ADN, ácido desoxirribonucleótido, tienen que transformarse en desoxirribonucleótidos, ¿verdad? La transformación a desoxirribonucleótidos es cuando los ribonucleótidos, que son los precursores, estos obviamente cada desoxirribonucleótido proviene de su respectivo ribonucleótido. Así tenemos el ribonucleótido de adenina, que va a dar origen al desoxinucleótido de adenina, y el de guanina al desoxinucleótido de guanina, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se produce esto? Esto se produce por reducción directa del átomo de carbono 2 de la ribosa, es decir, del azúcar, para formar un derivado que es el carbono 2 desoxi. Entonces, en este caso, por ejemplo, la adenina difosfato se va a reducir a 2' desoxiadenina, ¿ya? Por reducción en el carbono 2, ¿ya? Que es este DADP, y el GDP es lo mismo. El GDP se va a reducir en su carbono 2 del azúcar a desoxi-GDP. ¿Ya? Las enzimas que catalizan estas reacciones son reductasas, la ribonucleótido reductasa, ¿ya? Que adquiere el nombre específico de cada ribonucleótido. Esto es una adenino ribonucleótido reductasa o guanina ribonucleótido reductasa, ¿ya? Y así entonces se transforman en el desoxirribonucleótido correspondiente, que además después se puede fosforilar, dependiendo de las necesidades del organismo, para formar los nucleótidos trifosfatos, como el desoxinucleótido ATP y desoxi-GTP, ¿ya? Eso se hace a través de enzimas quinasas, que son nucleócido difosfato quinasa, para agregar entonces un tercer fosfato y transformarlos en desoxitrinucleótidos. ¿Ya? Entonces acá está lo importante destacado, que es la reducción en el carbono 2, y el poder reductor para llevar a cabo esta reacción proviene del NADPH. Bien, voy a dejar aquí esto. Vamos a continuar entonces
Ahora lo que vamos a ver es la biosíntesis de novo de los pirimidilatos, ¿ya? Recuerden que ayer vimos la síntesis de novo de las purinas, que ya que yo les contaba que los átomos se iban uniendo uno por uno hasta formar los anillos del núcleo de las purinas. En el caso de los pirimidilatos, las reacciones o la formación de una base de pirimidina es un poco distinta, ¿ya? Acá el anillo de pirimidina, recuerden que estas tienen un solo anillo y las purinas dos, ese anillo de pirimidina se va a sintetizar como un producto que se llama orotato y luego ese orotato se va a unir al azúcar que es una ribopentosa, perdón, ¿ya? Así que vamos a ver cómo llegamos a formar el intermediario, que es este, ¿ya? Se va a formar este compuesto orotato que tiene el anillo pirimidínico y va a ser este compuesto el precursor entonces del ribonucleótido correspondiente tras su unión con la ribosa, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a sintetizar este anillo? Se va a sintetizar a partir de aspartato, que va a donar nucleoamino. Aquí está el aminoácido. Este es el aminoácido que dona grupo, digamos, el nitrógeno para formar el anillo. Se va a formar a partir también de PRPP, que lo vimos ayer, que es un pirofosfato, y de carbamilfosfato, que está aquí, ¿ya? Ellos van a donar los esqueletos carbonados, en el fondo. Entonces, lo que aparece acá es la carbamilfosfato sintetasa para producir carbamilfosfato, y este carbamilfosfato es el que entra en esta vía como precursor de la biosíntesis de los pirimidilatos, ¿ya? Entonces, recordar que estos ribonucleótidos de pirimidina son la citidina y la uridina, ¿ya? Hoy, perdón, chico, que estoy, pero gas. Entonces, tenemos carbamilfosfato que va a donar el esqueleto carbonado, el aspartato que va a donar los grupos nitrógeno en reacciones catalizadas por un complejo multienzimático, porque son varias enzimas que están formando parte de un complejo que se llama CAD-proteína, ¿ya? Eso es por la carbamilfosfato sintetasa, por la aspartato transcarbamilasa y por la dihidroorotasa, ¿ya? Ese complejo enzimático, entonces, que cataliza estas reacciones para poder eh, aportar la cadena carbonada, para poder aportar el nitrógeno de este anillo, formando un intermediario que se llama carboamilaspartato, de aspartato y carbamilfosfato. Este carbamilaspartato, que contiene los carbonos y el nitrógeno, posteriormente se deshidrata a partir de la dihidroorotasa para formar un dihidroorotato, que se fijan ya tiene un anillo cerrado, ¿ya? Posteriormente, este dihidroorotato, lo que a través de una dihidroorotato deshidrogenasa va a dar forma al orotato, que finalmente es el sustrato para formar los ribonucleótidos de pirimidina a través de una reacción de, 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 de oxidación. Ahora, este orotato, después, por la catálisis de otro complejo enzimático, que es la UMP sintasa, UMP por uridina, va a descarboxilarse, ¿ya? Se descarboxila para formar este compuesto que es uridina monofosfato, el UMP, ¿ya?
Entonces, a este orotato que tenemos acá se le va a unir la cadena lateral de la ribosa, que es el azúcar, ¿ya? De la ribosa 5-fosfato, que está proporcionada por el PRPP. Recuerden, de aquí proviene el azúcar. Este compuesto va a donar entonces el azúcar, la ribosa 5-fosfato, y va a proporcionar entonces que se adhiera, se una esta cadena, o sea, este azúcar a este compuesto de orotato, y para dar un compuesto intermedio que nos aparece acá, que es el oro, se llama orotidilato. Este orotidilato es el que se descarboxila acá, que pierde el dióxido de carbono para formar el uridilato, que posteriormente se va a fosforilar para formar uridina monofosfato. Y ahí tenemos la primera pirimidina, ¿ya? Acá tenemos nuestra pirimidina, uridina monofosfato. Esa uridina monofosfato es el precursor a su vez de la uridina, ¿ya? De la uridina monofosfato y trifosfato. Esta conversión de la uridina en citidina se da por acción de una enzima que se llama citidilato sintetasa, ya con el consumo de moléculas de ATP, es decir, requiere el consumo de energía. El dador de nitrógeno es normalmente, en este caso, la glutamina, aunque el amonio también, o el ion amonio, puede usarse directamente en esta reacción, ¿ya? Entonces, a partir de esta uridina, que se puede fosforilar a uridina trifosfato, podemos formar posteriormente una citidina trifosfato, el CTP, ¿ya? De ahí tenemos estas dos pirimidinas. Recuerden que la uridina, en este caso, que da forma obviamente a lo que ustedes conocen como uracilo, y la citidina van a formar parte del ARN, pero el ADN tiene otra pirimidina. ¿Cuál es la otra pirimidina que nos falta todavía? ¿La tirosina? No, no se llama, es la uracilo, guanina, timina. Bien, 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 Isidoro y Consuelo. La timina nos falta todavía, pero eso solamente forma parte del DNA, ¿ya? Vamos a ver. Lo que se les muestra acá es que cuando falla hay una condición genética en que puede fallar este complejo enzimático, que es la OMP sintetasa, que finalmente se utiliza para formar a partir de orotato, se utiliza para formar uridina. Cuando esa enzima falla, se produce una enfermedad genética metabólica que se llama aciduria orótica, ¿ya? Aciduria orótica, que es por el acúmulo de orotato en la sangre. Se va a ver aumentado en la sangre y se va a ver aumentado también en la orina, ¿ya? Eso esa aciduria orótica también es una de estas enfermedades metabólicas genéticas raras, que es poco frecuente y que va a producir, dado que la vía se interrumpe acá, principalmente como signo una anemia megaloblástica. Hay retraso en el desarrollo, hay sobreexcreción de ácido orótico, ¿ya? Es autosómica recesiva. Y la enzima que falla específicamente dentro de este complejo es la orotato fosforibosiltransferasa, y por lo tanto va a acumular este orotato por deficiencia de la enzima, ¿ya? Ahora, ¿cómo se trata cuando se detecta esta enfermedad metabólica? Se va a tratar con suplemento oral de uridina, ¿ya? Porque como no está formando este compuesto, a estas personas se le da suplemento oral de uridina.
¿ya? Para que pueda entonces poder formar sus bases pirimidínicas, ¿ya? Sí, Vicente, el orotato es un ácido, ¿ya? Va a actuar como ácido. Ya, vamos a continuar. Bien, ahora, lo que se les muestra acá es lo mismo que les mostré anteriormente, que es la formación de los desoxirribonucleótidos. En este caso, es la formación de desoxipirimidilatos, ¿ya? Los desoxis de las pirimidinas. Para la citidina actúa una ribonucleótido reductasa, para el uracilo también, igual que lo que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Hay una reacción de reducción para formar entonces desoxicitidina fosfato y desoxiuracilo difosfato. Estos se pueden a su vez fosforilar para formar los respectivos trifosfatos de estos desoxirribonucleótidos de pirimidina. Así se forma entonces el trifosfato de citidina, el trifosfato de uridina, y a partir del trifosfato de uridina, de desoxiuridina específicamente, a partir de una enzima UTPasa, es decir, una enzima que retira grupos fosfatos, se va a volver a formar desoxiuridina monofosfato, y a través, este va a ser el sustrato directo para formar timina a partir de una enzima que se llama timidilato sintasa, ¿ya? Entonces, el nucleótido finalmente, o la base en realidad, la base de timina, se va a formar a partir de uracilo. Espérenme un segundito, chicos, que tengo a mis mascotas corriendo acá y no me dejan concentrarme. Tengo a los perritos acá haciendo carreras. Ahora sí, chicos, a ver si se calman parece que no se calman mucho, pero están jugando. Disculpen por eso. Ahora, al igual que en la síntesis de purina, en la biosíntesis de los pirimidilatos, está regulada por retroinhibición. ¿Se acordaban que en las vías para formar las purinas, los productos finales e incluso algunos productos intermedios eran inhibidores de su propia síntesis? ¿Ya? En esta vía de formación de los pirimidilatos, también hay productos que inhiben posteriormente la vía. Por lo tanto, acá también está regulada esta vía por retroinhibición, ¿ya? La velocidad de la síntesis se da principalmente por la enzima aspartato transcarbamilasa, que actúa en esta vía y que cataliza la primera reacción, y esta aspartato transcarbamilasa es la más sensible a ser inhibida por el producto final, que es el CTP, ¿ya? Que es la citidina trifosfato, ¿ok? Ahí, me quiero devolver y no puedo. Ay, ¿dónde estoy? Acá. Esto quería mostrarle. Entonces, la citidina, por ejemplo, el CTP, es el producto final de la secuencia, y es este el que va a inhibir al aspartato transcarbamilasa, ¿ya? Eso es cuando ya se ha generado suficiente cantidad o está en exceso, ¿ya? Esa es la principal regulación que se da aquí por retroinhibición. ¿Se entendió eso? Ya.
Lo que se muestra acá es cómo se da esto de aquí, cómo se forma finalmente la timina monofosfato a partir del UMP, ¿ya? Eso es lo que se muestra en este ciclo. ¿M? Ahora, eh, la conversión de este desoxiuridina monofosfato en desoxitimina monofosfato es catalizada por esta enzima que está aquí y que ahora la vemos acá, que es la timidilato sintasa. ¿Qué es lo que pasa acá? Se va a transferir una unidad de un carbono desde este compuesto, que es el metileno tetrahidrofolato. Él va a donar un carbono, ¿ya? Al UMP, a la uridina monofosfato, y después esta uridina monofosfato se va a reducir para formar un grupo metilo, esto a expensas de la oxidación del tetrahidrofolato, que es a dihidrofolato, acá, en el fondo, para poder producir la timina monofosfato. Entonces, este dihidrofolato que se forma acá en este ciclo, a su vez se puede reducir a tetrahidrofolato nuevamente aquí, por una enzima que se llama dihidrofolato reductasa, y se va a dar una regeneración que es esencial para los procesos que dependen también del tetrahidrofolato y que tiene que ver con otras vías metabólicas, ¿ya? Entonces es así como se obtiene la timina monofosfato, o la desoxi en realidad timina monofosfato, y a la vez se recicla para poder volver a formar tetrahidrofolato, que es usado en otras vías. Lo que aparece aquí son fármacos que actúan en estas vías y que los vamos a ver al final, ¿ya? Entonces ahí nos vamos a devolver un poquito. Bien, eso con la síntesis de los pirimidilatos. Entonces ahí tenemos el uracilo, tenemos la timina, tenemos la citosina ya formadas. Ahora vamos a ver cómo se catabolizan. Al igual que las purinas, también, aparte de las vías de síntesis, tenemos las vías de degradación o catabolismo. En el catabolismo de los pirimidilatos, esta vía lo que produce como productos finales generalmente es ion amonio y también conduce a la síntesis de urea, ¿ya? Al igual como vimos con los aminoácidos. ¿Ya? Perdón, ahí dice, profe, tengo pésima señal, ¿cuál es la función de la timidilato sintasa? Lo que hace es que se transfiere una unidad de carbono del tetrahidrofolato del N5N10, del metileno tetrahidrofolato, hasta el UMP. Entonces, se lo voy a anotar aquí. Se transfiere una unidad de carbono, ¿ya? Se transfiere una unidad de carbono desde N5, el otro era N10, metil tetrahidrofolato, tetrahidrofolato, desoxi, ya, ahí está. Se lo dejé anotado por si acaso. Ya, entonces en el catabolismo le estaba diciendo a ustedes que productos del catabolismo de los pirimidilatos se va a producir generalmente ion amonio, que se va a eliminar a través de la orina, y también estas vías conducen a la síntesis de urea, ¿ya? Al igual que pasa con los aminoácidos.
no vamos a revisar con detalle las reacciones del catabolismo, sino más bien fijarnos que en los productos finales. Acá la citidina forma uridina, que da forma al uracilo. Ese uracilo se va a oxidar para formar o liberar, en realidad, para liberar en estas reacciones de oxidación y descarboxilación dióxido de carbono e ion amonio. Este es el producto de la degradación, el producto principal de la degradación de citidina y uridina, el ion amonio, ya que se los marqué aquí. Pero también se va a formar, a partir de esta vía de degradación, se puede formar beta-alanina, y la beta-alanina a su vez puede entrar en la vía de formación de acetilcoenzima A, o en el fondo también se va a eliminar por medio de la orina. En cuanto a la desoxitimina, se degrada a metilmalonil semialdehído, en el fondo, que es un aldehído, se va a degradar a un aldehído, que es un intermediario del catabolismo de la valina, ¿ya? Del aminoácido valina. Y ese compuesto se va a degradar hasta succinilcoenzima A, que nos aparecen acá, por medio de una propionilcoenzima A y finalmente metilmalonilcoenzima A. A través de todas esas reacciones se va a ir liberando, se va a liberar dióxido de carbono también e ion amonio, que es el principal producto de la degradación de la desoxitimidina, pero a su vez estas vías de degradación también pueden dar este compuesto, que es un beta-aminoisobutirato, que finalmente va a dar origen a un metilmalonato, ¿ya? Que tiene que ver con otras vías catabólicas, o se utiliza, perdón, se utilizan otras vías, digamos, de metabólicas, ¿ya? Ahora, el exceso de beta-aminoisubirato también se elimina por la orina, ¿sí? Eso es con el catabolismo, entonces. Vamos a continuar acá. Estas son, vamos a revisar bien sencillamente las vías de recuperación. Lo que nosotros vimos fueron las vías, bueno, de síntesis y vías catabólicas de purinas y pirimidilatos, pero las vías de síntesis que vimos son vías de síntesis de novo, ¿ya? Donde se tiene que formar el anillo y se tiene que unir el azúcar, etcétera, ¿ya? En este caso, en las vías de recuperación, recuerden que es una vía de reciclaje. Se reciclan los puridinilatos y los pirimidinilatos para poder, o sea, perdón, se reciclan las bases para poder recuperar los puridinilatos y los pirimidinilatos, ¿ya? Las bases purínicas y pirimidínicas se van a reciclar, ¿ya? ¿De dónde vienen estas bases? Acá, por ejemplo, tenemos la adenina, la guanina, también podemos tener la hiposantina, que recuerden que es un intermediario, uracilo, timidina, desoxicitidina, ¿ya? Todas esas bases se pueden reciclar. Esas bases van a provenir principalmente de la degradación metabólica de los nucleótidos, que se están formando constantemente, pero también se van degradando constantemente y generando bases libres, ¿ya? Ahora, las purinas libres se van a recuperar y se van a utilizar para la síntesis de nucleótidos en una vía bien sencilla, donde se da una sola reacción de catálisis que está, bueno, donde la enzima presente es la adenosina fosforibosiltransferasa. Aquí, adenosina fosforibosiltransferasa, para generar a partir de la base reciclada más PRPP, se va a generar adenosina monofosfato y pirofosfato, ¿ya? Ahí se va a dar forma al nucleótido entonces de adenina, ¿ya? En una sola etapa. La guanina, que tenemos acá, y la hiposantina también,
pueden recuperarse a través de una reacción catalizada por la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, que tiene esta sigla, tienen unos nombres bien grandes, para formar entonces el respectivo ribonucleótido GMP más pirofosfato o el inositol monofosfato, ¿ya? Que es intermediario en la vía. Ahora, lo mismo con con los desoxirribonucleótidos. En el fondo, acá tenemos uracilo, timidina y desoxicitidina, que a través de enzimas que también son fosforibosiltransferasa, van entonces a formar el respectivo ribonucleótido para formar después el desoxinucleótido en el caso del uracilo y en el caso de la timidina. Y también contamos ahí con una desoxicitidina quinasa para, a partir de una desoxicitidina recuperada, poder formar la desoxicitidina monofosfato. ¿Ya? Entonces, todo esto son vías mucho más rápidas, ¿ya? Que van recuperando las bases que van quedando libres del metabolismo de los mismos nucleótidos y también de los ácidos nucleicos o de la degradación de ácidos nucleicos, ¿ya? Esas vías se recuperan rápidamente, entonces estas bases las rescatan para formar los respectivos ribonucleótidos y posteriormente los respectivos desoxirribonucleótidos. Lo que se les muestra acá es que estas vías también pueden fallar. Estas vías son cortitas, tienen una sola reacción, son importantísimas estas vías para poder contar con una buena síntesis y una buena reserva de ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. Por lo tanto, su afectación también es importante. Acá lo que se les muestra es que hay una enfermedad donde se carece de la actividad de la HGPRT, ¿ya? Que es esta hiposantina guanina fosforibosiltransferasa. Es una carencia que se da congénitamente en algunos niños, principalmente son niños varones los afectados, porque esta mutación en el fondo se hereda a través del cromosoma X, tiene herencia ligada al cromosoma X. El síndrome del que les estoy hablando y que afecta a esta enzima se llama síndrome de Lesch-Nyhan, ¿ya? O de Lesch-Nyhan. Este síndrome también se da poco, es poco frecuente, pero existe, y es bueno también reconocer que existen este tipo de enfermedades. Se manifiesta por lo general, dime, Lorena. Ahora, más que nada, para que explicara un poquito por qué está asociado al cromosoma X, o sea, más que nada porque eso tiene relación con que se hereda a hombres, para que quede, Ah, a lo mejor no todos entienden sí, no sé ese concepto. si ya vieron herencia en el curso de Daniel. ¿Saben lo que es una herencia ligada al cromosoma X? No sé si lo han visto todavía. No les estoy preguntando a ellos, porque, porque yo sé que en el curso de Daniel ven herencia, Sí, está contemplado. No, pero no, con Daniel lo hemos visto todavía. no han visto nada de herencia. O Sí, sea, sí, como lo un poquito de vimos. herencia, pero no ligada al cromosoma X. Ah, ya. Lo que pasa es que ustedes tienen que pensar que, a ver, dice, no sé si con el profesor, pero sí sé que es dominante, porque los hombros solo tienen perfecto, Mayra. Sí, lo que pasa es que ustedes tienen que tener en consideración que nosotros heredamos un cromosoma X de la madre, las mujeres, heredamos un cromosoma X de la madre y un cromosoma X del padre, pero los varones solo heredan un cromosoma X que es de la madre, ¿ya? Por lo tanto, al ser las mujeres heterocigotas, para esta mutación no la expresamos. No lo expresamos porque tenemos el otro gen que porta el gen bueno en el fondo.
En cambio, los varones, cuando heredan el cromosoma X que tiene la mutación, no se ven compensados, son homocigotos para la mutación en el fondo. No tienen esta compensación y por lo tanto expresan la enfermedad. No sé si se entiende, Lorena, o entienden los chicos. Sí, a mí me quedó claro. A mí- Chicos, ¿entendieron o tienen preguntas? Sí se entendió. ¿Se entendió? Ya. Entonces, claro, los varones como heredan un solo cromosoma X, si ese cromosoma X está afectado, van a heredar en el fondo van a expresar el síndrome de Lesch-Nyhan. Este síndrome se va a manifestar tempranamente en el desarrollo. Aproximadamente a los 2 años se va a ver un retraso en el desarrollo del niño, hay discapacidad intelectual, tienen mala coordinación, tienen comportamientos agresivos, son hostiles, son autodestructivos. Una de las principales características de este síndrome es que estos niños se muerden los labios, como aparece acá, se muerden las manos, la lengua, todo lo que es por dentro la mucosa, y por lo general se descubre a través de estos comportamientos, el retraso en el desarrollo, la discapacidad intelectual que tienen síndrome de Lesch-Nyhan. Dígame, Álvaro. Profe, ¿y la enfermedad en mujeres se podría expresar si es que mutan los dos alelos? O sea, los dos cromosomas X de la Es mujer. que tendrías que tener un padre enfermo. Ah, ya, Tendrías que tener un padre enfermo y una madre portadora. ya, ok. Y la verdad es que la vida reproductiva de estas personas es escasa. ¿M? Entonces, bien, es muy importante entonces lo que es la vía de recuperación, porque en ausencia de de esta enzima, también van a aumentar los niveles de PRPP, ¿ya? Se va a empezar a acumular. Y si eso se incrementa, también se incrementa la síntesis de novo de las purinas, ¿ya? Que a su vez repercute en los niveles elevados de ácido úrico, de lesiones tisulares. Estos niños también tienen esto elevado. Hay lesiones tisulares parecidas a los que se da en la gota. Hay que entender también o saber que el cerebro depende principalmente de la vía de recuperación. Todo lo que es tejido cerebral va a depender principalmente de las vías de recuperación de las purinas y las pirimidinas, y por esto se teoriza en el fondo que eso está ligado o está relacionado a los trastornos a nivel sistema nervioso central en estos niños y las manifestaciones neurológicas que tienen estos niños, que incluso pueden tener cuadros de epilepsia, ¿ya? Hay papers, hay casos en Chile, bueno, en todo el mundo, acá, digamos, donde, por ejemplo, hay niños que se les ha tenido que retirar, obviamente a través de un odontólogo, tienen tratamiento multidisciplinario con terapeuta ocupacional, médico, etcétera. Se les han tenido que retirar las piezas dentarias para que no se sigan dañando, ¿ya? Lo que les muestro acá es otra consecuencia de tener también alguna de estas vías dañadas. Por ejemplo, si está dañada la adenosina fosforibosiltransferasa, es decir, no tiene actividad o no está presente la enzima, también lleva a un acúmulo de PRPP principalmente, lo que da aumento en la biosíntesis de novo de las purinas, con la consecuente producción elevada de ácido úrico, que está relacionada a una enfermedad genética donde se produce en el fondo una gota que es congénita, y estas personas tienen tendencias elevadas a hacer cálculos renales, ¿ya? Debido al aumento de ácido úrico, esta litiasis. ¿Ya? Entonces piensen eso, porque acá lo que se está acumulando a su vez es un precursor de la vía de novo de purina. Bien. Por último, vamos a ver algunos ejemplos de agentes quimioterapéuticos
cuya eficacia se va a basar en el fondo en estas vías. Ahora, hay que saber que las reservas celulares de nucleótidos son bajas, pero cuando hay un proceso neoplásico, un cáncer, la célula tumoral que se divide rápidamente tiene altos requerimientos de esas reservas celulares de nucleótidos, y acá hay algunos fármacos que van a aprovechar esa debilidad, entre comillas, que tienen las células tumorales. Yo sé que tuvieron ustedes una unidad completa de cáncer con Daniel. Acá vamos a ver unos ejemplos de fármacos en específicos que actúan en estas vías. El principal mecanismo de estos agentes quimioterapéuticos es que inhiben enzimas, entonces involucradas en el metabolismo de los nucleótidos que acabamos de ver. Se usan principalmente para tratar enfermedades neoplásicas, pero vamos a ver que también hay algunos fármacos que actúan a este nivel y que actúan como antibióticos o antivirales. Y los efectos colaterales, bueno, se van a deber a que si se está tratando una neoplasia con estos quimioterapéuticos, no solamente se van a ver afectadas las células tumorales, sino que también se afectan las células normales que tienen las mismas vías en el fondo, ya de producción de nucleótidos. Ejemplo. Acá tenemos la azacerina y la acidicina, que son quimioterapéuticos que actúan sobre la glutamina amidotransferasa, ¿ya? ¿Qué es lo que hacía la glutamina amidotransferasa? Si ustedes revisan las vías para atrás, ¿qué es lo que están inhibiendo estos fármacos? Por el solo nombre, si se llama glutamina amidotransferasa, ¿está ayudando a qué vía? ¿Qué es lo que está haciendo? Que la glutamina tome su grupo, ¿Cómo? que la glutamina tome el grupo, ¿o no? Exacto. Lo que hacen es que la glutamina pueda donar el nitrógeno a las reacciones de síntesis de nucleótidos, ¿verdad? Entonces, recuerden que la glutamina es uno de los principales donadores de nitrógeno a esta síntesis. Por lo tanto, si se ve inhibida la amidotransferasa, se ve inhibida la vía. Esta inhibición con azacerina y acididina es porque son análogos a la glutamina. Se parecen a la glutamina estructuralmente y por lo tanto se pueden unir al sitio catalítico de la glutamina amidotransferasa, pero claramente se inhibe entonces que la glutamina verdadera, digamos, pueda donar los grupos amino para formar las bases. ¿Ya? Eso es lo que hacen la azacerina y la acidicina. ¿Sí? Este es otro, metotrexato, perdón, metotrexato. Es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa, porque es análogo al folato, es un inhibidor competitivo. Si yo me voy para atrás, para que se acuerden, estamos ahí. Entonces, lo que va a hacer es que va a inhibir a esta enzima, la hidrofolato reductasa, y por lo tanto va a impedir esta vía para formar finalmente la desoxitimina finalmente. ¿Ya? Vamos. Acá, el blanco del fluoroacil es la timidilato sintetasa, que es la que cataliza la reacción finalmente para formar la desoxitimina, ¿verdad? Entonces, en este caso, el fluoracilo no es directamente el inhibidor de la enzima, sino que en la ruta de recuperación lo convierten en un desoxinucleótido monofosfato, que es el FDUMP. Entonces, vamos a ver acá. Aquí. El fluoracilo actúa aquí porque se transforma en la vía de recuperación lo toma equivocadamente y lo transforma en desoxi-UMP, pero
con el fluoracilo, ¿ya? Y este es el que se une a la enzima timidilato sintetasa y por lo tanto se impide la formación de desoxitimina monofosfato. ¿Qué pasa acá? Estos son otros ejemplos de fármacos que actúan en estas vías, pero en este caso lo que se les muestra acá, la AZT, el DDI y el ABC, o abacavir, didanosina y ácido timidina, son fármacos que no actúan en nuestras células, sino que son fármacos que son moléculas antirretrovirales. Es decir, son fármacos que se usan para tratar el VIH. Recuerden que el VIH tiene una enzima que usan para retrotranscribir su genoma, que es de ARN a ADN. Y estos fármacos lo que hacen es que bloquean a la transcriptasa reversa del virus porque actúan como análogos a los nucleótidos, ¿ya? Dentro del virus, ¿ya? Este es un análogo a la timina, a la adenosina, ¿ya? Que inhiben entonces a la transcriptasa inversa. Entonces también hay fármacos que no solamente se usan para el cáncer, sino que también en este caso estos son fármacos que son antirretrovirales, ¿ya? Por último, este es un ejemplo de otro fármaco que no es para tratar las neoplasias, sino que es un antibiótico. El trimetoprim tiene como blanco la dihidrofolato reductasa, ¿ya? Actúa en las bacterias usando como blanco esta enzima, pero actúa sobre la enzima bacteriana, ¿ya? Con mucho más afinidad que por la enzima humana. ¿Mm? Para inhibir entonces la replicación en el fondo del ADN de las bacterias y poder controlar la infección. Ya. Bien. Perdón, acá hay un caso que vamos a revisar. Tenemos. Dice, varón de 9 años, refiere un cuadro de 40 días de evolución, movimientos involuntarios de la boca, la cara, la cabeza, extremidades, mayor dificultad para comer, para hablar. La madre cuenta que el paciente es retrasado y depende completamente de ella. El examen físico revela múltiples lesiones en lóbulos de la oreja y de codos, edema en miembros inferiores, una úlcera en el labio inferior, porque suele morderlo. Los exámenes de laboratorio muestran hiperuricemia e insuficiencia renal aguda. Las preguntas son, el diagnóstico probable lo acabamos de ver. ¿Cuál sería? Síndrome de Lesch. El de Lesch-Nyhan, ¿verdad? Lo Sí. que ustedes tienen que explicar, ¿ya? Es cuál es la probable causa de la acumulación de ácido úrico en la sangre, ¿ya? Eso es lo que tienen que explicar. Lo vamos a revisar en taller también. ¿Qué me pueden decir sobre la acumulación de ácido úrico? A grandes rasgos, ¿por qué se está acumulando? Porque no se están recuperando o no se están reciclando las bases, entonces se están degradando los nucleótidos, pero no se están reutilizando. Ya, ahí hay una parte de la explicación, pero hay un precursor ahí que se acumula y que es de una vía en específico que lleva a la formación de ácido úrico. ¿Cuál vía es la que forma ácido úrico? ¿Cuál de todas las vías que vimos es la que tiene como producto final el ácido úrico? El catabolismo de los puridinilatos. Ya, el catabolismo de los puridinilatos. ¿Y Entonces, cuál es el ya? precursor de el PRPP se acumula, El entonces. PRPP, el fosforibosil, ¿verdad?
Sí, El claro. fosforibosil es el precursor del catabolismo de los puridinilatos y ese es el que principalmente, el acúmulo de ese precursor es el que principalmente se asocia a la acumulación de ácido úrico en este caso. ¿Ya? Bien. Ya. Consultas, chicos, aparte de que tienen que repasar las vías y estudiar, y yo les voy a mandar ya las preguntas de taller para que las vayan trabajando de a poco. Les explico la forma de trabajar. La idea es que yo les voy a mandar el taller a más tardar el lunes, que son varias preguntas que todavía hay algunas que no van a poder desarrollar. La idea es que vayan desarrollando las que puedan según las clases que hemos visto entre ayer y hoy. Entonces las van desarrollando de a poco para que el día del taller lleguen con todos los casos desarrollados por ustedes y los podamos revisar. Entonces van a haber casos que están asociados al metabolismo de los aminoácidos, otros casos al metabolismo de los puridinilatos y los pirimidilatos, a los ácidos grasos, a los carbohidratos, porque en el fondo es para que tengan la visión completa. Entonces va a haber un taller que es en el fondo, de patologías asociadas a defectos en el metabolismo, ¿ya? Entonces, vayan desarrollándolos de a poco, según vayan viendo las clases para que le vayan sacando mejor provecho. Sí, bibliografía, yo misma yo creo que les voy a subir unos PDF con capítulos de libro, ¿ya? Voy a ver, por ejemplo, les voy a subir unos capítulos que tienen, por ejemplo, acá. Esto está sacado de un libro que es bastante sencillo, que es de bioquímica clínica, ¿ya? Que es fácil de leer, digamos, no es como el Leninger, ¿ya? El Leninger es un poquito más denso, más pesado, tiene mucha información, les nombran hasta la última enzima, el último de cada día, que no es la idea que muchas veces se conozca todas las enzimas que participan, sino que, si se fijan, yo les he ido resumiendo un poco las vías y hemos ido hablando de las principales enzimas, de los principales complejos, de los sustratos, que eso es lo importante, los sustratos, los productos y los intermediarios clave. ¿Mm? Entonces, les voy a subir unos capítulos de este libro, que es de bioquímica clínica, para que puedan ir estudiando. ¿Les parece? Les voy a pedir a la profe Lorena que se los que se los suba a Canva. ¿Ya? Ya. Vamos a ver luego que tiene que ver con ácidos grasos.